quisiera hablarles acerca de la necesidad del cristiano de restauración, renovación y rededicación. Tengo entendido que la palabra rededicación en realidad no existe en el español. Lo decimos en inglés, pero creo que ustedes pueden entender qué es lo que significa y vamos a hablar de cada palabra un poco más adelante. Pero me gustan esas tres palabras porque empiezan con R y así podemos recordar un poquito más el tema de esta lección: restauración, renovación y rededicación. Hermanos, no es ningún secreto y nosotros hemos aprendido esta lección y es una lección muy dura, muy difícil que todos los creyentes atravesamos altibajos espirituales. Todos, sin excepción, por muy fuertes que nos parezcamos, todos nosotros hemos pasado por momentos buenos y malos en nuestra vida como cristianos. Y siempre me acuerdo de una experiencia que tuve con mi hermano Juan García, y ya se lo he dicho en otra ocasión. Recuerdo que en una tarde yo entraba en el local de la Iglesia de Cristo de Dos Hermanas, donde ellos se congregaban antes, y pasé por la puerta y pasé a la vera de mi hermano Juan y le digo: Juan, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Y me dijo: la verdad, Jerry, es que no me siento muy bien. No estoy muy bien espiritualmente. Y entonces en ese momento le animé a que leyera la palabra de Dios todos los días. Creo que ustedes han escuchado esta historia en otra ocasión, pero ¿sabe una cosa? Que Juan me dijo una cosa que muchas personas no suelen decir, que no estoy muy bien espiritualmente. Eso es lo que me dijo. A veces yo he pensado lo mismo, pero no se lo he dicho a ninguno. Lo guardo para mí mismo. Es bueno compartir esos momentos de dificultad que tenemos, de momentos espirituales difíciles que tenemos. Es bueno compartirlos con otros para recibir ánimo de ellos y para que puedan orar por nosotros. Creo que todos nosotros hemos pasado por lo mismo que me dijo Juan, que no estoy muy bien espiritualmente. La única diferencia es que Juan me lo confesó. Y creo que todos nosotros nos podemos identificar con él, porque ustedes nunca han sentido en algún momento, después de haber sido cristianos durante tanto tiempo, no se han sentido así, que no me siento muy bien, me siento vacío, me siento débil espiritualmente, me siento como lejos de Dios. ¿Cuántas veces hemos tenido pensamientos así? Y no es necesariamente por algún pecado que tengamos en nuestra vida. Simplemente nos sentimos débiles, nos sentimos, a lo mejor no estamos leyendo la palabra de Dios lo suficiente o no estamos hablando con Él a través de la oración. Y eso también nos puede dar, puede hacer que nos sintamos mal espiritualmente. Todos nosotros pasamos por estos momentos. La vida cristiana, mis queridos hermanos, la vida cristiana no es solo conversión, sino transformación continua. Y a veces volver al propósito de Dios a través de la restauración, la renovación y la rededicación. Ahora, estos tres conceptos en realidad no son redundantes. A lo mejor ustedes podrían decir o podrían pensar que la restauración es lo mismo que la renovación, pero vamos a ver que hay alguna diferencia entre estas palabras. Y cada una de estas palabras representa una etapa distinta, pero a menudo entrelazada en el caminar espiritual. Y todos nosotros, en algún momento u otro, hemos pasado por estas etapas. Muy bien, vamos a hablar de la restauración. La palabra restauración, que significa volver a un estado mejor después de la pérdida o el daño. Es lo que significa.
volver a un estado mejor después de la pérdida o el daño. Es el acto de volver algo o alguien a su estado original o a una mejor, a uno mejor, después de haber sido dañado o perdido. Y esto tiene su fundamento bíblico. Vamos a ver lo que dice, por ejemplo, en los Salmos. Vamos a volver otra vez a los Salmos. ¿Se acuerdan ustedes de este texto? Es uno de los textos favoritos en las películas. Este texto siempre se lee al lado de la tumba de alguno que se ha muerto, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos visto esto en las películas o en las series de televisión, que alguien se muere y ahí está el cura o el pastor, entre comillas, que está leyendo este texto? El Señor es mi pastor, nada me falta. Es un buen texto, pero lástima que muchas personas piensan en este texto solamente cuando se ha fallecido un ser querido, que no deberíamos ser así, deberíamos pensar en esto los vivos también, ¿verdad? El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Y ahora se encuentra la frase clave que tiene que ver con nuestra lección. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Él restaura mi alma. Y este es uno de los muchos salmos de David. Tengo entendido que David escribió 73 de los salmos o más. No me acuerdo del número exacto, pero son 150 en total y David es el escritor de la mayor parte de ellos. Y David era varón conforme al corazón de Dios. Y sin embargo, él necesitaba momentos de restauración. De nuevo, ¿qué es la restauración? ¿Qué es lo que habíamos dicho antes acerca de esta palabra? Significa volver a un estado mejor después de pérdida o daño. ¿David sufría pérdida o daño en su vida espiritual? Por supuesto que sí. A veces tenemos a estas personas como si fueran Superman. O tenemos al apóstol Pablo como si fuera Superman, pero ellos también necesitaban momentos de restauración y renovación. Y de nuevo, es volver a un estado mejor después de la pérdida o después de sufrir algún daño. Y eso es lo que dijo David. Él restaura mi alma. Tenemos otro texto también que se aplica más a nosotros hoy en día. Vamos a ver si, um, en Gálatas capítulo 6 y el versículo 1. Dice, hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos necesitado un momento de restauración que venía de parte de otro hermano? Un hermano nos lleva aparte y nos dice, Jerry, mira, quería decirte esto, veo que no estás muy bien espiritualmente, quiero echarte un cable, quiero echarte una mano. Eh, Veo que estás desanimando, estás desanimado, o que vas por mal camino. Quiero animarte a volver al buen camino. A través de mi vida como cristiano, en varias ocasiones, hermanos me han animado de esta manera y me han encaminado bien. Todos nosotros necesitamos esto. No solamente los predicadores, sino también todos los hermanos, sea varón o hembra. Todos nosotros necesitamos en algún momento que un hermano nos diga una palabra de consuelo, que nos diga una palabra de ánimo, de exhortación. Hermano, me he dado cuenta de que te estás alejando mucho de la iglesia. No te estás congregando como deberías de hacerlo. Quiero animarte a que te pongas las pilas, que redobles tus esfuerzos por ser un siervo fiel de Dios, hermano o hermana. Pero para eso es necesario que seamos personas espirituales. Si vamos a animar a otro a ser
una persona espiritual, nosotros también tenemos que ser personas espirituales. Ustedes que son espirituales y tenemos que hacerlo con la actitud correcta, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre. La palabra mansedumbre tiene que ver con nuestra sumisión a Dios. Reconocemos que debemos someternos a Dios en todas las cosas, no resistirle, no discutir con Él, humillarnos bajo su mano poderosa. Si yo no tengo esa actitud, ¿cómo voy a poder restaurar a otro si yo soy rebelde a Dios? ¿No? Tenemos que ser hombres y mujeres espirituales si vamos a restaurar a otro. Y todos nosotros necesitamos esto en algún momento. Eso es lo que estamos diciendo. Volviendo a nuestra presentación, también tenemos otros ejemplos de personas que necesitaban la restauración. Ya hemos hablado de, de David, y ustedes seguramente se acuerdan del pecado que había cometido David con Betsabé. Es tremendo cuando pensamos en esto y sobre todo cuando nos acordamos de que David era varón conforme al corazón de Dios. Dios conocía bien a David. Cuando él eligió a David, él sabía que era así, que era varón conforme a su corazón. Pero en un momento de debilidad y quizá de rebeldía, vio a una mujer cuando él estaba andando por la azotea de su palacio, vio a una mujer que se estaba bañando. Resulta que era la mujer de uno de sus mejores soldados, la mujer de Urías. Urías era tan fiel que cuando David cometió el adulterio con Betsabé, le dijo a Urías que se fuera a su casa con su mujer para que él tuviera la impresión de que él era el padre del niño que iba a nacer. Urías dijo, no, 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 yo me quedo aquí, oh mi rey, no me alejo de la puerta de tu palacio, yo estoy aquí para servirte en todo momento. Y al final, ustedes conocen la historia, ¿verdad? Que David hizo algo realmente horrible. Le dijo a otro soldado, Joab, llévalo a la parte más caliente de la batalla y déjalo ahí solo. Y cuando lo hicieron, Urías murió. Y David se lavó las manos de eso, pensaba que, bueno, yo no lo he hecho, los otros lo han matado. Yo no lo he matado, pero sí, lo mató. David lo mató de forma indirecta y era culpable de eso. ¿Y se acuerdan de la historia de cuando Natán va a verlo? Y Natán le dice, David, tú eres el hombre. Tú has pecado en contra de Dios de esta manera. ¿Qué es lo primero que dijo David? He pecado en contra del Señor. ¿Por qué dijo eso? Porque era varón conforme al corazón de Dios, pese a ese pecado. Él reconoció su pecado enseguida. Él pasó por un tiempo de rebeldía, seguramente. Pero en el fondo lo que él deseaba, en el fondo lo que David deseaba era servir a Dios, pese a ese pecado tan feo que había cometido. Y vemos la actitud de David en Salmo capítulo 51. Podemos volver a la Biblia. En Salmo 51 podemos ver la actitud que tenía David. Dice para el director del coro, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, el profeta Natán lo visitó. Tengo entendido que esto aquí que se llama sobreescrito, tengo entendido que esto no se encuentra en los manuscritos originales, son notas adicionales de los escribas, si no me equivoco, pero nos dan el contexto de lo que viene a continuación. Fíjense ustedes en la actitud de este hombre, aunque había cometido un pecado tan feo, tan horrible. ¿Cuál fue su actitud cuando se dio cuenta de la gravedad de su condición espiritual? Dijo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borras mis transgresiones, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí.
contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Y después podemos seguir lo que dice David en este capítulo, pero David está hundido en el sufrimiento a causa del pecado que había cometido. ¿Qué es lo que necesitaba en ese momento? La restauración. Sí, la restauración. Eso es lo que necesitaba David. Y recuerden que la restauración significa devolver algo o alguien a su estado original o a uno mejor después de haber sido dañado o perdido. Y así fue el caso con David. Él era un hombre que necesitaba desesperadamente la restauración. Hay otro también que necesitaba la restauración y que se encuentra en el Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan ustedes del apóstol Pedro? ¿Qué es lo que hizo Pedro antes de morir Jesús, cuando estaba sentado a la mesa en lo que se suele llamar la última cena? Y Jesús reveló a sus discípulos que uno de ustedes me va a negar. Uno de ustedes me va a negar. ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? Aunque todos los demás te niegan, yo no. Nunca jamás. Nunca jamás. Yo no voy a hacer eso. ¿Qué va? Eso no me va a pasar. Los demás sí. Los demás son peores que yo. Los demás son más débiles que yo. Yo no, yo soy fuerte. ¿Cuántas veces lo negó? 3 veces. 3 veces negó a Jesús. Después de negarlo, la tercera vez dice la Biblia que Pedro lo vio a Jesús de lejos. Cuando lo negó por tercera vez, lo vio de lejos y gira Jesús y le mira. ¿Ustedes se imaginan lo que sintió Pedro en ese momento? Como si una flecha hubiera atravesado su corazón. Dice que se fue y lloró amargamente. Yo me acuerdo de una escena que vi en una película, una escena sobre esto, que era la escena de un hombre tirado en unos escalones, estaba lloviendo y estaba llorando como un niño chico. Eso no sería muy lejos de la verdad. Pedro también era un hombre que necesitaba desesperadamente la restauración. ¿Y cómo lo hizo Jesús? Pues en Juan capítulo 21, no vamos a buscar este texto ahora, ustedes seguramente se acordarán cómo Cristo le da 3 oportunidades de reafirmar su amor. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Alimenta a mis corderos. Y así le dio 3 oportunidades de reafirmar su amor, sabiendo que Pedro le había negado 3 veces. Entonces Pedro necesitaba desesperadamente, como en el caso de David, la restauración. Hermanos, nosotros también. Nosotros también necesitamos la restauración porque a veces podemos caer en pecado o en el desánimo. Yo no digo esto para justificar el pecado, hermanos. Nosotros tenemos que hacer todo lo posible en nuestra vida para luchar en contra del pecado. Dios quiere que seamos hombres y mujeres santos. No debemos justificar el pecado nunca, sobre todo si está en nuestra vida. Tenemos que deshacernos de él, deshacernos de malos hábitos, pero al mismo tiempo tenemos que admitir que como David, como Pedro, fallamos. Hemos fallado y fallamos. El deseo de Dios no es desecharnos, sino restaurar lo que está roto. Fíjense lo que dice, vamos a ver lo que dice Isaías capítulo 57 y el versículo 15. Isaías 57, versículo 15, dice, porque así dice el alto y sublime, que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en lo alto y santo, y también con el contrito y humilde del espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón
de los contritos. ¿De qué está hablando Dios aquí en este versículo? Está hablando de la restauración. La restauración es vivificar el espíritu de los humildes, vivificar el corazón de los contritos. Necesitamos eso y lo necesitamos desesperadamente. Vamos a hablar ahora de la renovación. La segunda palabra. Tenemos tres palabras, ¿verdad? Restauración, renovación y rededicación. ¿Qué es la renovación? Pues, como pueden ver en la pantalla, significa ser refrescado o hecho nuevo interiormente. Es un proceso de transformación. eh, Transformación en lo interior, producido por el Espíritu Santo, que da nueva fuerza espiritual. No solamente necesitamos ser restaurados, sino también renovados. Tenemos que ser transformados. Vamos a pensar en algunos versículos que hablan de esto, de esta renovación interior. En Romanos capítulo 12 y el versículo 2, dice así la palabra de Dios. Romanos 12, versículo 2. No se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante, ¿qué cosa? Sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. No solamente necesitamos ser restaurados, no solamente necesitamos volver a donde estábamos antes, sino que tenemos que proceder a algo mejor que eso. Tenemos que ser renovados. Renovados. La renovación de nuestra mente es lo que necesitamos para que verifiquemos cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. A veces necesitamos nueva fuerza espiritual. No solamente volver a donde estábamos antes, necesitamos algo mejor que eso. No, a veces pensamos que llegamos a cierto punto en nuestra vida, cierto punto, cierto nivel de espiritualidad, y cuando estamos mal queremos volver a ese nivel, pero a veces necesitamos volver a un nivel más alto que eso. También en Tito capítulo 13, versículo 5, dice, Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. No solamente necesitamos ser restaurados, sino también renovados. Eso ocurre cuando obedecemos al Evangelio, cuando llegamos a ser cristianos. Somos totalmente nuevos. Pero les digo una cosa, que este proceso tiene que seguir después de llegar a ser cristianos. A veces tenemos que seguir siendo renovados. Crea en mí un corazón nuevo, dijo Dios, o dijo David a Dios. También nos acordamos de lo que dice este texto en 2 de Corintios, capítulo 4. Por tanto, no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior se va o va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. También este texto habla de la renovación y es un proceso diario. Eso es lo que decía antes. Cuando obedecemos al Evangelio, cuando creemos en Jesús, nos arrepentimos cuando somos bautizados para perdón de nuestros pecados y entramos en esa relación con Dios a través de Jesucristo, somos renovados. Es una renovación tremenda de todo nuestro ser espiritual. Pero ese proceso de renovación tiene que seguir. No solamente restaurados, sino también renovados. No solamente queremos volver a donde estábamos antes en nuestra vida espiritual, sino a un nivel más alto.
Es un proceso que dura toda la vida y a veces no es fácil. Dice nuestro PowerPoint aquí que tenemos también unos ejemplos de personas que fueron renovadas. Nos acordamos de Isaías. En Isaías capítulo 6 tenemos una escena realmente impresionante. Dios le mostró a Isaías una visión de su gloria, ¿verdad? Y vemos en este texto aquí, lo vamos a ver rápidamente, en Isaías capítulo 6, dice: en el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Y estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Esta es una escena realmente impresionante. Pero ¿cómo fue la reacción de Isaías? Fíjense lo que dice el versículo 5. Entonces dije: ¡ay de mí! Porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Pero ¿se acuerdan de lo que viene después? Es una renovación. Dice: entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano que había tomado del altar con las tenazas. Con él tocó mi boca y me dijo: esto ha tocado tus labios, y has quitado tu iniquidad y perdonado tu pecado. Fue renovado. Esa es una renovación que ocurrió, y Dios está dispuesto a hacer lo mismo para nosotros. Al ver la santidad de Dios, y él sabía que no era como él, Isaías reconocía sus propios fallos, su propia pecaminosidad. ¿Qué pasó? Es limpiado y renovado en su disposición de servir. Dios le ha hecho capaz de servirle a través de esta renovación. Y también tenemos el ejemplo del apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 12, los versículos del 9 al 10, y podemos ver eso también rápidamente. ¿Se acuerdan ustedes de esa oración de Pablo, que había orado en más de una ocasión acerca de un aguijón en su carne? Dice: 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. ¿Qué es lo que el Señor le había dicho? Y él me ha dicho: te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones, en angustias por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pese a su debilidad física, Pablo experimenta renovación diaria y poder espiritual. Ahora, no, este texto no nos está enseñando que Pablo estaba viviendo en el pecado, practicando el pecado durante un tiempo largo y que necesitaba ser renovado. Eso no. Está hablando él habla de sus debilidades aquí: insultos, privaciones, persecuciones. Se sentía débil físicamente para poder aguantar todo esto. ¿Y quién no? Yo creo que si nosotros nos hubiéramos encontrado en su lugar, habríamos durado muy poco sin la ayuda de Cristo, sin la ayuda de Dios. Pero si hubiéramos tomado la misma actitud de Pablo, que soy débil, ayúdame a aguantar estos momentos difíciles en mi vida, Dios nos habría renovado. Aunque no haya un pecado grave, aunque no haya un pecado grave en nuestra vida,
los creyentes necesitan renovación continua para mantenerse firmes y enfocados. La renovación es esencial tras el sufrimiento. La renovación es esencial tras el desgaste espiritual. Y Pablo era uno que se desgastaba en el servicio de Dios. Necesitaba momentos de renovación. Y vamos a hablar ahora de la última palabra, la tercera palabra. Les dije que les iba a hablar acerca de la necesidad del cristiano de restauración, renovación y rededicación. En realidad esta palabra no existe en el español, que sepa yo. Creo que esto es un anglicismo, es una palabra prestada del inglés. Y nosotros decimos, en inglés decimos rededication. Creo que en España vosotros no decís esta palabra ni tampoco en otros lugares, pero creo que ustedes pueden entender lo que significa la palabra siempre por, por mirarla. Significa dedicarse de nuevo, ¿verdad? La rededicación es el acto consciente de volver a comprometerse con Dios y con sus propósitos, muchas veces después de un periodo de descuido o de tibieza espiritual, ¿verdad? Es una nueva entrega, una nueva consagración. Me acuerdo de lo que me dijo mi hermano Juan García al entrar en el local. Me dijo que no me siento bien, Jerry. Ora por mí. No me siento bien espiritualmente. ¿Qué es lo que le hacía falta en ese momento? Una nueva entrega, una nueva consagración. Acercarse más a Dios a través de la oración y a través de la lectura de su palabra. Eso es lo que necesitamos todos nosotros. Todos nosotros, ustedes han pasado algunos días o semanas o meses o un tiempo largo sin leer la palabra de Dios, solamente en el culto, llegar los domingos. Sí, sí, yo leo la Biblia un poquito ahí. Eso no está bien. Y si usted se siente mal espiritualmente, ese es uno de los motivos. Nosotros tenemos que comulgar con Dios todos los días y tenemos que redoblar nuestros esfuerzos por acercarnos más a Él todos los días. Tenemos que, necesitamos una nueva entrega, una nueva consagración. ¿Se acuerdan ustedes de lo que Josué dijo a aquellos israelitas antes de entrar en la tierra prometida? Les dijo, escojan en Josué capítulo 24, versículo 15, escojan hoy a quién han de servir, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Ellos estaban entre dos aguas. La gente estaba entre dos aguas. ¿Qué hacemos? Hemos pasado momentos muy difíciles en el desierto durante 40 años. Sí hemos visto la presencia de Dios, hemos visto que Dios está con nosotros, pero lo hemos pasado mal. Y nuestros padres, ellos tenían otros dioses, nuestros padres que vivían en Egipto. Yo creo que algunos de ellos estaban entre dos aguas. Y Josué les dijo, si queréis servir a los dioses de vuestros padres, adelante. Pero yo sé lo que yo voy a hacer. Yo voy a redoblar mis esfuerzos por seguir fielmente a mi Dios. Y espero que ustedes hagan lo mismo. En Romanos capítulo 12, volviendo a la Biblia, Romanos capítulo 12, antes vimos el versículo 2, ¿verdad? Pero vamos a mirar lo que dice el primer versículo ahora. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes, el culto diario, el culto, eh, eh, lo que nosotros deberíamos ofrecer a Dios todos los días. Y para eso, cada día necesitamos una nueva entrega, una nueva consagración. Cada día tenemos que enfocarnos en el día de hoy, porque el día de ayer ya ha pasado y el día de mañana aún no ha llegado. Nos enfocamos en el día de hoy. Hoy es un día de una nueva entrega. Hoy es un día de una nueva consagración.
Tengo otra oportunidad de presentarme como sacrificio vivo y santo a mi Dios. No solamente los domingos, no solamente los otros días que la iglesia local se congrega, todos los días. Entonces, ya hemos visto estos ejemplos de Josué e Israel. Hay otros ejemplos que podríamos mencionar, pero por falta de tiempo no lo vamos a hacer. Pero sí quiero mencionar lo que Cristo dijo a los cristianos en Éfeso. Les dijo en Apocalipsis capítulo 2, los versículos 4 y 5. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Ellos habían dejado su primer amor. ¿Qué es lo que necesitaban? Una nueva entrega. Necesitaban una nueva consagración. ¿Ustedes han dejado su primer amor? Yo creo que eso me ha pasado en mi vida, quizá en más de una ocasión, y necesitaba una nueva entrega. Necesitaba acercarme más a Dios. La rededicación puede seguir a la restauración o la renovación, o surgir del simple deseo de profundizar el compromiso con Dios. Es un acto deliberado de adoración y entrega, y es algo que tenemos que hacer todos los días. Rápidamente, vamos a ver la relación entre las tres cosas que hemos mirado. La restauración sana lo dañado. La renovación revive lo débil. Y la rededicación reorienta lo desviado. Son distintos, pero complementarios. En conclusión, hermanos, ¿necesita usted restauración, renovación o rededicación? Dios es el que restaura. Él está dispuesto a restaurar a su pueblo, se deleita, según Jeremías capítulo 30, versículo 17, se deleita en restaurar a su pueblo. Él renueva nuestras fuerzas con su espíritu, según Efesios capítulo 3 y el versículo 16. Él recibe con gozo al que se rededica. Eso es lo que tuvo que hacer el hijo pródigo, ¿se acuerdan? Él tuvo que pasar por un tiempo de restauración y rededicación. Terminamos con este texto aquí y gracias por su paciencia. Dice Lamentaciones capítulo 5 versículo 21, Restáuranos a ti, oh Señor, y seremos restaurados. Renueva nuestros días como antaño. Dios te bendiga. Muchas gracias por su atención.